En esta sesión vamos a hablar de patología del tracto urinario y renal. El tracto urinario y renal es vulnerable a múltiples lesiones, entre ellas malformaciones. La mayor parte de las malformaciones de la vía urinaria ocurren en las primeras semanas del periodo gestacional. En pocas palabras, ocurren durante el primer trimestre. Comúnmente, estas malformaciones se derivan de aquel proceso de desplazamiento de los riñones y su origen embriológico, pronefros, mesonefros y metanefros, y toda la serie de fusiones y desplazamientos que realiza este órgano a lo largo de su desarrollo. Eso lleva a que en muchas ocasiones, hacia la sexta semana, los riñones no asciendan y se queden en la región pélvica. No ascenso del riñón y la formación de esta malformación llamada el riñón pélvico, que es la que estamos viendo en este momento, corresponde a aquellas situaciones en las cuales la irrigación del riñón no aparece de ramas directas de la arteria aorta, sino cuando la irrigación arterial comienza a provenir de una rama accesoria proveniente de la arteria ilíaca. En esas situaciones entonces el riñón no asciende. Hay que recordar que la única razón por la cual el riñón asciende desde la pelvis hacia la región lumbar es básicamente por el ofrecimiento aórtico de una rama vascular para él. Entonces, debido a esa razón, el riñón se queda en esa zona y entonces no asciende. Es importante tener en cuenta que el ascenso renal toma más o menos 3 semanas. El ascenso arranca hacia la sexta semana y culmina hacia la novena semana. En algunas ocasiones puede observar uno que un solo riñón asciende y el otro se queda descendido en la región pélvica o en un punto intermedio entre la región pélvica y la región lumbar. Una de las razones por las cuales el riñón a veces no asciende es cuando hay una interposición de una rama vascular, como ustedes observan aquí, y eso detiene el ascenso del riñón. En otras ocasiones, el riñón puede ascender excesivamente y penetrar el diafragma o entrar a la región torácica a través del hiato esofágico. Son malformaciones sumamente raras, pero pueden ocurrir, están descritas en la literatura. También, en ocasiones, el riñón puede hacer malrotación. Es conocido que el hilio renal siempre, en condiciones normales, está mirando hacia los grandes vasos. Pues bien, en algunas ocasiones el hilio renal puede quedar mirando hacia adelante o incluso hacia la porción lateral del cuerpo. Estas malformaciones no suponen mayor complicación para el individuo, diferentes a un mayor riesgo de formación de cálculos y en algunas ocasiones ligera disminución en la irrigación arterial, lo que puede llevar a pérdida precoz de la función renal en estos individuos afectados. Por lo tanto, un individuo que tenga una malformación renal debe necesariamente ser sometido a un programa de seguimiento, idealmente ultrasonográfico o imagenológico a lo largo de su vida. Muy bien. Una de las malformaciones más comunes que uno puede ver descritas en la literatura y en la práctica médica es el riñón en herradura. El riñón en herradura es aquel caso en el cual ocurre una fusión entre los polos inferiores del riñón. El problema que ocurre en el riñón en herradura es durante el ascenso de los riñones de la región pélvica hacia la región lumbar, y generalmente el polo inferior del riñón izquierdo se atranca contra la arteria mesentérica inferior, haciendo que éste detenga su ascenso. Simétricamente el riñón contralateral también detiene su ascenso, aunque no esté atrancado por nada, y ellos fusionan su polo inferior y queda convertido los dos riñones en una sola masa nefrónica, llevando al desarrollo de dos riñones unidos por el polo inferior. En esta imagen ustedes ven un riñón en herradura
observado en un feto, en un curso de una autopsia. La malformación conocida como riñón en herradura se asocia a mayor riesgo de cálculos renales. No hay otra malformación asociada a esto. En esta imagen vemos un riñón pélvico, ya explicamos en la diapositiva anterior cómo se formaba, y en algunas ocasiones pueden haber alteraciones accesorias del desarrollo renal y pueden aparecer riñones accesorios. Estos riñones accesorios son plenamente funcionales y generalmente no ocasionan problemas desde el punto de vista de función renal, sino desde el punto de vista del movimiento de la orina a través de los ureteres. Entonces hay que tener eso muy presente. En algunos individuos entonces también podemos observar otra malformación que es bastante común, que es la agenesia renal unilateral, es decir, la pérdida de desarrollo de un solo riñón o la ausencia de desarrollo de un solo riñón. Uno puede vivir perfectamente con un riñón y esta malformación no supone mayor problema mientras el individuo no tenga una afectación patológica de su riñón, es decir, no tenga una enfermedad como hipertensión, diabetes, una insuficiencia renal, una litiasis urinaria o cálculos en la vía urinaria que puedan dañar el órgano. Algunos individuos tienen esta complicación aún más severa y entonces en ellos ocurre la agenesia renal bilateral. Es muy importante tener en cuenta que la agenesia renal bilateral es completamente incompatible con la vida, mientras que la agenesia unilateral permite la vida normal del individuo siempre y cuando, como ya se dijo, no tengan una enfermedad renal o que afecte al riñón simultáneamente. Bien, una enfermedad que se observa ocasionalmente es el llamado síndrome de Prader-Willi o abdomen de pasa. Esta enfermedad ocurre más comúnmente en hombres y afecta más o menos 1 de cada 40.000 nacidos vivos. Esta enfermedad está compuesta por una triada que consiste en ausencia de músculos abdominales, lo cual le confiere este aspecto arrugado a la pared abdominal de estos menores, criptorquidia y malformaciones urinarias. Es decir, ustedes van a encontrar el abdomen con este aspecto, el testículo no descendido y simultáneamente alteraciones en la vía urinaria, entre ellas hidronefrosis, acumulación de líquido sobre la vía urinaria, lo cual lleva a dilatación, reflujo de orina desde la vejiga hacia el ureter y en ocasiones alcanza ese reflujo una tal severidad que puede llegar al propio riñón y además la vejiga alcanza un gran tamaño. Entonces, este es el síndrome de Prader-Willi. Esta triada descrita no es una triada clásica, es decir, uno la observa, pero puede tener componentes en mayor o menor medida o estar ausente uno o parcialmente uno u otro. Cuando uno observa los tres componentes de la triada en todo su esplendor, es decir, ausencia de músculos abdominales, criptorquidia y malformaciones urinarias de alguno de estos tipos, hablamos de un síndrome de Eagle-Barrett. Por lo tanto, un síndrome de Eagle-Barrett es un cuasi sinónimo de un síndrome de Prader-Willi. Muy bien, ya habíamos hablado tangencialmente de el reflujo urinario. El reflujo urinario es uno de los problemas más graves que puede afectar al sistema de drenaje de orina, principalmente aquel que va desde la vejiga hacia el ureter en grado retrógrado. Para que ocurra un reflujo urinario tiene que haber una condición necesaria y esa condición necesaria es que el ureter penetre en un ángulo y a una profundidad insuficiente a la pared vesical, como ustedes lo pueden observar aquí. Cuando esa situación ocurre, entonces la contracción característica y propia del músculo detrusor de la vejiga hace que la orina se devuelva.
¿sí? Y entonces, al devolverse la orina, mientras más se devuelve, mayor severidad va a tener el reflujo. El reflujo se categoriza por grados que van del 1 al 5. Generalmente los grados 1 al 3 no requieren manejo quirúrgico. Los grados 4 al 5 requieren un manejo quirúrgico porque en esos casos es tan severo el reflujo que la orina llega de vuelta hasta la pelvis renal, produciendo una obstrucción a la orina recién filtrada, no permitiendo su salida y ocurrencia o la aparición de un fenómeno llamado hidronefrosis, que es la acumulación de orina en el interior del parénquima renal, lo cual lleva a daño renal progresivo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta alteración. Cuando uno sospecha un reflujo vesicoureteral, es necesario hacer una serie de pruebas imagenológicas que determinen el diagnóstico y de ahí pues la conducta terapéutica que se decida aplicar, ya sea clínica o quirúrgica. Una de las enfermedades que más comúnmente afecta el riñón es la hipertensión. En efecto, la hipertensión es de las enfermedades más comunes que afecta a la especie humana y uno de sus órganos blancos es la hipertensión. Una característica cuasi patognomónica de la hipertensión sobre el riñón es el aspecto que ustedes están observando en esta imagen. Es un aspecto cueriforme o aspecto de cuero. La corteza renal adopta un aspecto semejante al cuero de un asiento, de una cartera o de una correa, etc. Y simultáneamente comienzan a aparecer estos pliegues. El riñón, en condiciones normales, es liso. Cuando ustedes observen que aparecen estos pliegues, deben pensar entonces en la posibilidad de que se trate de un cambio hipertensivo. A medida que la enfermedad afecte el órgano, entonces el aspecto cueriforme del riñón se establece y luego el riñón adopta un patrón granular, como ustedes lo pueden observar aquí, y en ocasiones aparecen pequeños microquistes renales, microquistes que pueden alcanzar tamaños hasta de 1 centímetro, no superiores a 1 centímetro, pero sí hasta 1 centímetro. Simultáneamente a lo que ustedes observan por fuera, ocurren cambios por dentro, y entre los cambios que ocurren por dentro, toma lugar un fenómeno llamado nefroesclerosis. La nefroesclerosis corresponde al daño en el parénquima renal, inicialmente en la corteza y posteriormente en la médula, afectando la masa de nefronas, llevando a deficiencias en la filtración renal. Una vez no hay filtración renal, comienza a ocurrir daño tubular crónico, los túbulos renales comienzan a desaparecer y entonces la poca orina que se logra filtrar, pues no tiene por dónde difundir hacia la pelvis renal, por lo tanto el paciente entra en falla renal. Uno de las etapas terminales de la hipertensión arterial es la falla renal y es una importante causa de muerte de pacientes hipertensos, la insuficiencia renal crónica. Muy bien. Aquí vemos en esta imagen cambios hipertensivos avanzados, entonces ya sabemos que ocurren daños en la superficie externa y también internamente. Cuando el riñón ya lleva un daño bastante avanzado, ustedes pueden observar, además de la granulación y el aspecto de cuero externo e interno, múltiples pequeñas hemorragias. Estas múltiples pequeñas hemorragias y además de eso la presencia de pequeñas telangiectasias o pequeños vasos en forma de telaraña sobre la superficie renal son indicativos de daño renal avanzado y progresión próxima o en curso de una insuficiencia renal crónica, como ya se mencionó. El daño de la hipertensión al riñón es primordialmente un daño vascular. Como ustedes deben saber, los glomérulos son estructuras mesangiales, es decir, están compuestas de vasos mesangiales, son estructuras vasculares a través de las cuales difunde el plasma y la sangre. Pues bien, en la hipertensión entonces estos pequeños vasos mesangiales son deteriorados, se ven afectados y simultáneamente los vasos que irrigan el parénquima renal también van sobrellevando daño. Y aparecen algunos cambios muy patognomónicos como este que observan acá, que se llama los vasos en onion skin o en piel de cebolla, un hallazgo muy patognomónico característico de la hipertensión arterial.
Bien, los cambios hipertensivos entonces llevan a un deterioro del aparato justaglomerular, por lo tanto hay una disminución en la producción de renina, lo cual afecta el sistema renina, angiotensina, aldosterona, empeorando el proceso de hipertensión, y eso lleva a cambios isquémicos renales, lo cual termina finalmente sobrellevando al paciente a una insuficiencia renal crónica. En los eventos terminales hipertensivos que llevan a necrosis de la corteza, entonces ustedes van a encontrar no solo necrosis de coagulación sobre la corteza renal. Si ustedes recuerdan, alguna vez vimos una imagen cuando vimos necrosis de cómo se veía una necrosis de coagulación en la corteza, ese aspecto amarillento, una necrosis en cuña típica, como ustedes observan acá. Y los glomérulos, que normalmente tienen este aspecto, evolucionan a esta apariencia calcificada de estas arterias. Aquí vemos la imagen que les mencionaba hace un momento. Este es un corte de la corteza renal. Vemos microhemorragia sobre toda la superficie, y adicionalmente observamos como un infarto en patrón de cuña se establece sobre toda la corteza renal. Entonces esto es un daño renal avanzado. Las uropatías obstructivas son sumamente comunes, y la principal causa de obstrucción obviamente son los cálculos renales. No obstante, otras cosas pueden producir obstrucción: cuerpos extraños, obstrucciones prostáticas, obstrucciones de la uretra masculina o de la uretra femenina, lesiones a nivel de la vejiga, introducción de cuerpos extraños a la vejiga, pólipos en la vejiga, hernias de la vejiga, divertículos de la vejiga, procesos inflamatorios como la apendicitis. Uno de los signos de una apendicitis avanzada es la aparición de hematuria, y esa aparición de hematuria ocurre por esa relación íntima que tienen la apéndice cecal y el ureter, que lleva a inflamación del ureter y produce un poco de hematuria. Muy bien, entonces hay muchas causas de uropatía obstructiva, pero la más común de todas, sin ninguna duda, son los cálculos. También los tumores pueden producir obstrucción. Los cálculos se generan casi siempre sobre la parte más proximal del sistema colector, y ellos van emergiendo poco a poco siguiendo el camino de la pelvis renal. Cuando los cálculos son de gran tamaño o no pueden progresar, comienzan a crecer en el sitio, y muchas veces al seguir creciendo en el sitio alcanzan grandes masas, como ustedes pueden observar en este que estoy señalando, formando cálculos de gran tamaño y volumen que no solamente obstruyen y ocupan toda la pelvis renal, sino que producen una obstrucción al flujo renal. Esa obstrucción al flujo renal, del flujo urinario, entonces lleva al desarrollo de una hidronefrosis con daño renal consecuente. Cuando ustedes observen un cálculo renal con este aspecto, que prácticamente dibuja la pelvis renal, se recibe un nombre, se llama cálculo en cornamenta. Entonces, los cálculos en cornamenta son una causa importante de pérdida renal. Cuando un individuo tiene una litiasis urinaria con este aspecto y el riñón tiene una hidronefrosis, la única solución viable para este problema es hacer una nefrectomía, es decir, remover el riñón. Estos cálculos pueden ser plenamente observables en una radiografía, como ustedes observan acá. Muy bien. Otra causa de obstrucción son estenosis. Estenosis de la vía urinaria. Estas estenosis pueden ser congénitas, que son las más frecuentes. Generalmente estas estenosis alcanzan un grado tal que permiten su diagnóstico in útero, o pueden ser adquiridas por procesos cicatriciales en el curso de una urolitiasis. Cuando un individuo tiene una obstrucción urinaria, entonces generalmente por encima del segmento estenótico siempre hay un segmento dilatado, y este segmento dilatado puede alcanzar gran tamaño, y si la orina no puede fluir adecuadamente, el riñón responde haciendo nuevamente lo que ustedes ya se imaginan, una hidronefrosis. Entonces es muy importante que las uropatías obstructivas sean tratadas a tiempo. ¿Por qué? Porque al decomprimir
y remover el segmento estenótico, el riñón puede recuperar su función en un buen porcentaje y además de eso, el tracto urinario puede volver a tener un volumen más o menos parecido al normal. No es nada difícil el diagnóstico. Cuando uno sospecha una uropatía obstructiva, puede observarla en una ecografía renal y se confirma mediante una urografía excretora. Consiste en dar al paciente un medio de contraste y esperar a que él difunda a través del riñón y pase filtrado a la vía urinaria. Aquí son ustedes, por ejemplo, como la orina filtra, pero el ureter comienza a descender y en un momento dado se observa pérdida del flujo urinario. En ese caso estamos viendo el sitio propio donde está ocurriendo la estenosis y de aquí en adelante el flujo se retoma. Entonces es muy importante que ustedes mantengan en consideración esta posibilidad. Muy bien, cuando uno tiene una estenosis ureteral, entonces uno puede observar cosas como esta. Esta imagen que estoy señalando corresponde a un riñón estenótico. Se ve una gran hipertrofia de las capas musculares del ureter y el lumen del ureter considerablemente disminuido, mientras que cuando ustedes tienen un ureter normal, ustedes van a observar el lumen amplio, vacío y sin ningún tipo de aumento en la densidad de la capa muscular de esta estructura anatómica. Muy bien, la cistitis es sumamente frecuente en ambos sexos, pero es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. La razón principal por la cual la cistitis es más frecuente en la mujer que en el hombre es la longitud de la uretra. Es una uretra corta, una uretra que mide más o menos entre 1.5 a 3 centímetros, lo cual no supone una gran distancia para bacterias que por vía ascendente pueden llegar a su mucosa. La mayor parte de los gérmenes que infectan la vejiga son gram negativos y esos gram negativos provienen de la región perianal, generalmente asociados a hábitos higiénicos defectuosos, es decir, aquellos individuos que después de un movimiento intestinal hacen su aseo en el sentido posterior anterior. Entonces arrastran bacterias al meato urinario y estas gram negativas suben. En el hombre es mucho más difícil que eso ocurra. ¿Por qué razón? Porque la razón es obvia, porque la uretra es muchísimo más larga. No obstante, en algunas ocasiones bacterias pueden llegar a la vejiga, sobre todo cuando hay fenómenos de tipo obstructivo, principalmente en la próstata. Una causa importante de cistitis es el residuo urinario. Mientras mayor residuo urinario tenga un individuo, pues mayor posibilidad tiene de desarrollar la infección urinaria. Esas son las razones por las cuales se aconseja que las personas mantengan un vaciado periódico de su vejiga para disminuir el riesgo de una infección urinaria. Muy bien. Otras causas de cistitis pues son muy variadas, pero definitivamente la causa más frecuente es gérmenes ascendentes desde la uretra para ambos sexos, pero principalmente en el sexo femenino. Cálculos, cuerpos extraños, neoplasias, instrumentación por sondas, en el caso de los hombres con enfermedad prostática o en mujeres, infecciones vaginales, infecciones intestinales, cualquier otra causa puede ser predisponente a cistitis, pero definitivamente la más común, como ya dijimos, es infecciones por vía ascendente. Algunas enfermedades que no parecen tener un factor etiológico propio pueden producir cistitis, entre ellas una muy importante y es la diabetes. Los individuos diabéticos tienen mayor predisposición a desarrollar cistitis. También es muy frecuente que las embarazadas desarrollen cistitis, sobre todo porque estas mujeres por la presión uterina tienen cierto grado de compresión sobre el ureter y adicionalmente tienen un aumento del volumen residual de orina, lo cual, como ya dijimos, predispone al desarrollo de cistitis. Aquí vemos entonces dos factores predisponentes que ya mencionamos, diabetes y gestación, además de instrumentación que la mencionamos también. Es importante tener en cuenta que algunos individuos tienen problemas nerviosos, ¿sí? Sobre todo por secciones de su médula espinal,
o tiene, en pocas palabras, individuos parapléjicos. Estos individuos que tienen paraplejías, generalmente entre sus muchos síntomas y signos, tienen la llamada vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es aquella vejiga que no responde a estímulos nerviosos o impulsos enviados por el cerebro para vaciar y funciona básicamente por mecanismo de llenado extremo, es decir, cuando la vejiga no puede soportar más orina, se vence la resistencia del esfínter y el esfínter permite el drenaje. Estos individuos tienen una alta predisposición a desarrollar infecciones urinarias y principalmente a nivel de la vejiga. Ya saben ustedes entonces, entre las causas más frecuentes de cistitis está la frecuencia urinaria, comúnmente conocido como orinadera, disuria, ardor para orinar, urgencia urinaria, la sensación inminente de que se va a orinar la persona y cuando llega a orinar orina un poquito o no orina nada. Cuando ustedes tengan pacientes con esos síntomas, pues deben tomar una muestra de orina evitando que haya contaminación del frasco de recolector de la muestra, para que normalmente recuerden que el meato urinario está contaminado, entonces para evitarlo, pues se aconseja tener medidas de precaución. En algunos individuos puede ser necesario incluso hacer una punción suprapúbica. Entonces la punción suprapúbica es una buena medida de tomar una prueba de orina totalmente aséptica, no obstante es traumática y es obvio que un individuo al que se le toma una punción de orina suprapúbica para evaluar infección o no, tenga un poco de hematíes en su interior, no, es decir, hematuria, pero es una hematuria iatrogénica no patológica. Muy bien. Deben tener también mucho cuidado con un hallazgo hematúrico. La hematuria nunca es un buen hallazgo. Cuando ustedes observen orina en la sangre, siempre tienen que pensar en tres posibilidades. La primera posibilidad siempre van a ser cálculos, la segunda posibilidad siempre son tumores y la tercera posibilidad es una infección. Es muy raro que un proceso infeccioso produzca hematuria. Para que un proceso infeccioso produzca hematuria, tiene que haber dos condiciones. Que tenga una cistitis hemorrágica con un intenso daño y necrosis de la mucosa vesical, o en su defecto el paciente debe tener una insuficiencia renal aguda, una falla renal aguda con pielonefritis, es decir, necrosis del riñón. Son las únicas condiciones en las cuales la hematuria microscópica o macroscópica debe observarse. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta ese orden. Primera causa de hematuria, cálculos. Segunda, tumores. Y tercera, infección. Por lo tanto, una vez el médico esté seguro que no son ni cálculos ni una infección, pues ni un tumor, perdón, debe proceder a tratar la infección. Bien, entre los síntomas de la cistitis y también síntomas de las infecciones urinarias está la fiebre, la anorexia, un dolor en la región o en el ángulo costovertebral asociado a náusea y vómito, además de sintomatología urinaria como frecuencia urinaria, dolor y urgencia urinaria. No olviden, uno habla de bacteriuria cuando el conteo de colonias bacterianas supera el número de 100.000. En las cistitis uno puede observar leucocitos y puede observar cilindros leucocitarios, lo cual orienta al diagnóstico. Este fenómeno es observado básicamente en parciales de orina, en examen de orina. Muy bien. El sitio predominante de la cistitis es en el llamado trígono. El trígono vesical, esta región cuasi triangular que está en la parte más inferior de la vejiga. Ese sitio, cuando se ve afectado por una cistitis, se le da un nombre especial. Se habla de una trigonitis aguda. Hay que tener en cuenta que el trígono es también el sitio en el cual se insertan los se insertan los ureteres en la superficie mucosal de la vejiga. Por lo tanto, la trigonitis es un hallazgo muy común en cistitis infecciosa. Muy bien. Ahora, pueden haber también cistitis crónicas, es decir, personas que crónicamente tienen inflamaciones en su vejiga. Cuando ustedes tienen una cistitis crónica, pueden observar cambios como edema buloso, como una serie de pequeñas burbujas sobre la superficie vesical.
A veces uno puede observar cistitis hemorrágica, eso es una muy buena causa de hematuria, y en algunas ocasiones pueden observarse cistitis flegmonosas y ulcerativas, es decir, úlceras sobre la superficie de la vejiga acompañadas de pus y hemorragia. Es un signo ominoso de infección y de alta progresión a sepsis y procesos infecciosos mucho más complejos. Es posible que una infección urinaria ascienda desde una cistitis vesical o una cistitis en la vejiga por vía ureter hasta los riñones. Es posible que eso suceda, pero para que esto ocurra hay que tener dos condiciones: un reflujo ureteral severo asociado a un daño renal con poco flujo, porque lo típico es que el flujo urinario descendente barra las bacterias de vuelta hacia la vejiga. Por lo tanto, la vía ascendente no es la causa más común de pielonefritis. Pielonefritis es la infección de la pelvis renal, es decir, es una infección ya no en la vejiga, sino en el parénquima renal. La causa número 1 de infección en el parénquima renal, es decir, una pielonefritis, es vía hematógena, es decir, son gérmenes que llegan a través de la propia sangre, y generalmente no hay pielonefritis sencilla. Toda pielonefritis es una enfermedad de alta complejidad con un gran riesgo de daño al riñón. Recuerden que hay factores que predisponen a una pielonefritis aguda: anomalías anatómicas congénitas del riñón, la presencia de cálculos, obstrucciones a cualquier nivel, como ya los mencionamos hace un rato, la diabetes, el propio embarazo, una vejiga neurogénica o instrumentación de la vejiga son causas de pielonefritis. Muy bien. La pielonefritis aguda es aquella en la cual hay un exudado sobre el parénquima renal compuesto predominantemente, como ustedes ya se imaginan, por polimorfonucleares, por neutrófilos. En este caso hay un extenso daño renal y se acompaña de necrosis. Esta necrosis luego produce cicatrización con pérdida de la masa nefronal, es decir, después de una pielonefritis aguda, siempre en mayor o en menor grado va a terminar la persona con algún grado o con alguna pérdida de su función renal típica. Si la lesión evoluciona a una pielonefritis crónica, el deterioro va a ser mucho mayor. El parénquima renal se va a adelgazar, van a comenzar a aparecer cicatrices en forma de cuña por debajo de la cápsula en la región cortical, acompañados de pérdida de las nefronas y posteriormente daño a nivel de la médula con pérdida de los túbulos. En efecto, estos individuos que tienen pielonefritis crónica generalmente evolucionan en mayor o menor grado, rápida o lentamente, hacia una insuficiencia renal. Bien, cuando ustedes tienen una lesión aguda con necrosis papilar, como la que se ve en aquellas pielonefritis agudas complicadas, ustedes van a encontrar un paciente severamente enfermo, con una serie de signos importantes: fiebre, azotemia, es decir, aumento de los residuos proteicos en sangre, elevación de creatinina, nitrógeno ureico, etc., y un dolor renal intenso. Macroscópicamente ustedes van a poder observar una gran hematuria, una hematuria que va a ser macro y microscópica, es decir, ustedes van a poder ver la hematuria acompañada de cambios microscópicos en el parcial de orina, y van a observar leucocitos y residuos de pus. Y adicionalmente en la orina pueden observar fragmentos de tejido necrótico. Estos individuos pueden consultar en una condición muy deteriorada porque en el curso de una micción esta se frena abruptamente, y al aumentar la presión de la vejiga sale expulsado un fragmento de tejido por la uretra. Ese fragmento de tejido que sale expulsado por la uretra generalmente corresponde a pequeños
elementos tisulares del riñón que se necrosan, se desprenden, como ustedes observan acá, y descienden con la orina a través de la vía urinaria. Cuando ustedes observen eso, entonces deben sospechar necrosis papilar, es decir, daño de las papilas renales, y eso es un indicador de una insuficiencia renal o una falla renal aguda, y ese individuo puede progresar rápidamente a una sepsis y muerte. En algunas ocasiones, la pielonefritis se complica de otras maneras y no hace necrosis papilar, sino que hace un absceso perirrenal. Es decir, la lesión, en vez de progresar hacia el interior del riñón, drena hacia afuera, perfora la fascia de Gerota, ¿sí? Rompe la cápsula, perfora la fascia de Gerota y drena su contenido purulento, hemorragia y sangre hacia la cavidad peritoneal, como ustedes observan acá, formando abscesos perirrenales. Estos abscesos perirrenales son de difícil acceso quirúrgico por la ubicación propia del riñón en el peritoneo y son causa frecuente de sepsis, muerte o, en algunos casos, cuando el individuo sobrevive, nefrectomía. Muy bien. El riñón también es un órgano blanco de otra enfermedad, la tuberculosis. En efecto, el riñón comúnmente, cuando una tuberculosis está avanzada, se ve afectado por esta alteración y aparece entonces la llamada tuberculosis renal. La tuberculosis renal entonces consiste en la formación de granulomas en el parénquima renal con daño y destrucción progresiva del riñón, llevando a pérdida de falla renal aguda y crónica, y finalmente pacientes terminan en nefrectomía o en falla renal. En algunas ocasiones ustedes pueden llegar a observar o en la superficie externa del riñón pequeños gránulos, como ustedes los observan acá. Cuando ustedes observan ese aspecto granuloso del riñón en el curso de una tuberculosis, deben hablar de una tuberculosis miliar. El término miliar viene de millo, ¿sí? Se parecen esos a granos de millo, ese es el aspecto de estos gránulos. Entonces, de ahí viene el nombre de tuberculosis miliar o tuberculosis renal con variedad miliar. Muy bien, ya habíamos hablado de los cálculos y dijimos que los cálculos suelen originarse en las papilas, luego van descendiendo siguiendo el curso de la pelvis renal, pero en algunas ocasiones por su tamaño estos no difunden, se quedan, digamos, atrancados en algún ángulo de la pelvis renal y comienzan a crecer ahí, se fusionan uno con el otro y pueden llegar a formar esto que hemos hablado llamado cálculo en cornamenta. Es muy importante que ustedes recuerden que un cálculo en cornamenta obstruye por completo el flujo renal. Entonces, al obstruirse el flujo renal, la orina que se sigue produciendo comienza a acumularse en el riñón, aumenta la presión intrarrenal y al aumentar la presión intrarrenal, la corteza se va adelgazando, mientras que hay una desaparición de la médula renal, los túbulos desaparecen y entonces el área de filtración paulatinamente se pierde, el área de drenaje de la orina filtrada también desaparece y entonces el riñón entra en falla renal. Entonces es muy importante que ustedes toda nefrolitiasis la diagnostiquen y la traten oportunamente para evitar el desarrollo de esto. Ahora, estos no son cambios que ocurren en cuestión de horas o días, son cambios que ocurren en el curso de meses. El riñón es un órgano general que cursa generalmente sus enfermedades de manera asintomática. Entonces, es importante que cuando ustedes sospechen algún tipo de alteración renal, hagan todas las evaluaciones imagenológicas del caso para diagnosticar a tiempo esto y hacer el tratamiento del caso. Obviamente, una urolitiasis como este que observan acá puede tener alguna posibilidad de tratamiento. Se puede colocar un catéter en doble J que extrae los cálculos en su mayor parte o se desobstruye, pero un cálculo en cornamenta no ofrece esta posibilidad y lo único que se puede hacer, bueno, independiente de tratar romperlos con ultrasonidos, si esto falla, la única opción que se le puede ofrecer a una lesión como esta que estoy señalando acá es hacer una nefrectomía, lamentablemente. Ahí ven ustedes una imagen de la vida real de un riñón
completamente deteriorado por presencia de cálculos. Ven ustedes la disminución de la masa propia del parénquima renal, con cicatrización de la corteza, con pérdida de la pelvis renal y con una gran dilatación del ureter. Recuerden que el ureter es una estructura sumamente delgada, más o menos medio milímetro. Cuando ustedes ven un ureter de más de 1 centímetro de diámetro, hablamos de un ureter dilatado. Muy bien, en el riñón uno puede observar quistes. Múltiples lesiones producen quistes del riñón. Ya hemos hablado de uno, la hipertensión. La hipertensión produce quistes renales, sobre todo quistes pequeños, nunca mayores a 1 centímetro y generalmente entre medio centímetro, que es el tamaño promedio, a 1 centímetro. Bien, en algunas ocasiones pueden observarse los llamados quistes solitarios del riñón. Consisten en quistes uniloculares, es decir, quistes de una sola cavidad, sin tabicaciones, de pared delgada y generalmente benignos. Estos quistes solitarios del riñón suelen producirse por alteraciones del flujo sanguíneo y degeneración de la superficie renal, pero no tienen ningún significado patológico importante, obviamente, o al menos asociado. Obviamente, un quiste de estos afecta la función renal en gran manera y puede ser causa de nefrectomía, pero no hay una causa asociada a este quiste importante como si la hay en otras alteraciones que veremos más adelante, como en esta, la enfermedad renal poliquística. La enfermedad renal poliquística es una enfermedad consistente en la aparición de múltiples quistes de tamaño y forma variables sobre toda la superficie renal que paulatinamente van reemplazando la corteza y la médula renal por solo quistes, llevando a pérdida de la función renal y falla renal aguda y luego o falla renal crónica. Estos individuos que tienen enfermedad renal poliquística generalmente tienen múltiples problemas de tipo congénito a lo largo de su vida. Hay dos formas de enfermedad renal poliquística, la forma adulta y la forma infantil. La forma infantil suele ser más severa, y suele ser más severa ¿por qué? Porque dura más años la progresión de la enfermedad. Como ustedes pueden observar en estos casos de enfermedad renal poliquística, sobre todo en la forma infantil, el riñón puede alcanzar gran volumen, ¿sí?, rechazando otras estructuras abdominales como el colon, el estómago, el propio hígado. La forma adulta es un poco menos compleja y generalmente se asocia a alteraciones en el gen PKD1, en el gen PKD2 y PKD3. Muy bien. Una malformación que incidentalmente puede encontrarse y es relativamente fácil de diagnosticar es el llamado quiste uracal. El quiste uracal consiste en la persistencia de aquel remanente embriológico de esa estructura que todos los individuos tienen en la vía intrauterina llamada el uraco. Entonces, el uraco normalmente se ocluye y termina convertido en un ligamento. Pues bien, en algunas personas persiste esa comunicación entre la vejiga y el ombligo a través del uraco y hay flujo de orina desde la vejiga hacia el ombligo. Pues en estos individuos, en ocasiones en el curso de ese flujo permanente, puede formarse una dilatación quística llamado el quiste uracal. El quiste uracal se diagnostica casi siempre en la infancia o en la adolescencia, rara vez llega un individuo con esta malformación hasta la vida adulta y su tratamiento es básicamente quirúrgico, no tiene ninguna complicación real y seria asociada. Muy bien, ahí ven ustedes un riñón poliquístico, una cantidad de quistes sobre la superficie renal y obviamente a medida que hay más quistes, las nefronas y los túbulos desaparecen, la función renal va desapareciendo progresivamente. Otra enfermedad quística renal es la displasia renal. La displasia renal es una enfermedad renal poliquística, se forman múltiples quistes, pero en la displasia renal suele haber un curso más benigno, es menos compleja la enfermedad, menos letal,
a pesar de que el riñón se atrofia en gran manera. Y una característica de la displasia renal es la presencia en el parénquima renal de cosas que no deben haber ahí. De ahí viene el nombre de displasia, es la presencia de cosas que ahí no deben estar. Pues bien, en la displasia renal es muy frecuente que uno encuentre esta estructura que ustedes están observando acá en pequeño aumento y a gran aumento lo pueden evidenciar acá, que es cartílago. Entonces, la presencia de cartílago en el parénquima renal es el principal indicador de una displasia renal. Muchos individuos tienen displasia renal con muy pocos quistes o incluso ausencia de quistes, pero tienen cartílago y eso es indicador de que hay una displasia renal en ese individuo. El curso y el pronóstico suelen ser mucho más aceptables que en una enfermedad renal poliquística, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, en cuanto a tumores renales, bien, hay tumores renales malignos y benignos. Los tumores renales benignos generalmente son adenomas, angiomas y el más común de todos, el angiomiolipoma. Es decir, un tumor mixto en el que hay presencia de vasos, músculo y tejido adiposo. Son tumores de curso benigno que no se malignizan, que generalmente no alcanzan un gran tamaño, nunca superan los 2 o 3 centímetros, pero en algunas ocasiones crecen exageradamente. No es común que esto suceda, y cuando crecen exageradamente pueden llegar a ser necesaria una nefrectomía. Esos tumores, en ocasiones, sobre todo esos que tienen vasos, como los angiolipomas o los angiomas renales, pueden llegar a causar hemorragias, y entonces eso se va a manifestar a manera de una hematuria. Entonces son casos o son causas de exclusión, es decir, exóticas, muy raras, de hematuria. Muy bien. Ahora, en cuanto a los tumores renales malignos, bien, hay un tumor renal maligno de la vida adulta que ustedes necesariamente deben recordar. Es el llamado carcinoma de células renales, llamado también hipernefroma o carcinoma de células claras. Es un tumor grande, de gran tamaño, de color amarillento, de crecimiento lento, definitivamente maligno, que sangra bastante y es una muy buena causa de hematuria, ¿sí? Que en algunas ocasiones puede tener en su interior células como estas que ustedes observan acá, con un citoplasma claro, y ven el nombre, uno de los nombres que tiene este tumor, carcinoma de células claras. Recuerden, este tumor tiene 3 nombres, que significan lo mismo. Es un solo tumor con 3 nombres: hipernefroma, carcinoma de células renales o carcinoma de células claras. Ese tumor es de crecimiento lento. A veces hace metástasis. Cuando hace metástasis pueden ir las metástasis a cualquier órgano, pero predominantemente a pulmón y a hígado. Pero lo más frecuente es que rompan la cápsula y se extiendan a los tejidos vecinos. Es un tumor que afortunadamente responde bien al tratamiento y las tasas de curación son relativamente aceptables en todo el mundo. Es un tumor que aparece en personas jóvenes y tiene una asociación íntima al uso de químicos y múltiples materiales que se usan en algunas industrias, en la industria farmacéutica, en la industria química, en la industria de pinturas, en la industria naviera, etc. Ven ustedes entonces una de las razones por las cuales el tumor se le llama o se le conoce con el nombre de tumor de células claras o carcinoma de células claras. Las células son grandes con un citoplasma claro, blanquecino, amplio, y esa es una causa de este nombre. Como ya dijimos, el tumor puede ir a muchos lugares. Los sitios más clásicos son pulmón y hígado, pero puede ir también a costillas, a ganglios supraclaviculares, a través de la vena renal se disemina. Esto es un dato importante que no lo había mencionado. La vía de diseminación principal del tumor es a través de la vena renal, y ahí pasa a la vena cava inferior y de ahí se disemina a otros órganos. Entonces es una diseminación por vía venosa. Muy bien. En los niños, uno puede observar la presencia de una lesión llamada el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor de alta agresividad
que recibe también el nombre de nefroblastoma. Ustedes deben recordar siempre que cuando en patología se utiliza el término blasto, estamos hablando de un elemento primitivo, de un elemento inmaduro. Y cualquier elemento inmaduro en el contexto de una neoplasia significa que es una lesión de alta agresividad. Muy bien, este tumor entonces tiene componentes inmaduros de tejido epitelial y de tejido conectivo intermezclado. Este tumor produce gran sangrado, por lo tanto es una causa importante de hematuria. Muchos datos son relevantes respecto al tumor de Wilms. El primero de ellos es la causa más importante de masa renal en niños. Asimismo, es la causa más importante de masa abdominal en menores de 14 años. Esta masa es palpable porque suele alcanzar un gran tamaño. Uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con un quiste solitario del riñón o con una hidronefrosis. Suelen tener edema venoso, gastrointestinal o dificultad respiratoria. Es un tumor que produce fiebre en la mayor parte de los casos, acompañado de leucocitosis. Y sus metástasis principalmente van a ganglios locales, es decir, ganglios periaórticos, va a pulmón y al hígado. Rara vez lo hace al hueso, es un dato importante. Este tumor produce dolor, es un tumor doloroso, produce gran pérdida de peso, anemia, caquexia. Y a pesar de que el tumor sangra y puede haber hematuria, la hematuria generalmente es microscópica o está ausente. Una de las causas por las cuales esto sucede es que el tumor evoluciona sumamente rápido. Entonces, el tumor de Wilms es un tumor que ustedes deben recordar siempre y deben sospechar en aquellos niños que tengan una triada consistente en masa abdominal, fiebre y leucocitosis. Muy bien. También en la vía urinaria uno puede observar un tumor llamado carcinoma de células transicionales. El carcinoma de células transicionales es aquel tumor maligno que aparece única y exclusivamente en aquellas áreas de revestimiento de epitelio transicional. En pocas palabras, pelvis renal, papilas renales, ureteres, vejiga y uretra. Es un tumor agresivo que hace metástasis con rapidez y hace invasión local con rapidez debido al relativo delgado espesor de la vía urinaria. Se asocia a la manipulación de químicos, entre ellos aquellos utilizados en la industria textil como anilinas, también en la industria petroquímica. Este tumor produce característicamente hematuria. Entonces la hematuria es un signo importante del carcinoma de células transicionales. Ese tumor tiene entre muchas particularidades la separación de fragmentos de las papilas, las cuales pueden ser expulsadas en la orina y producir transitoriamente detenciones del chorro urinario. El paciente aumenta la presión vesical, expulsa el fragmento tumoral y puede lograrse hacer el diagnóstico por este medio. No olviden que carcinomas de las transicionales es un tumor importante que afecta la superficie vesical y es de altísima agresividad. Cuando el tumor se localiza en la vejiga, hay un factor pronóstico muy importante y es el factor condicionante del pronóstico en estos pacientes. Así como cuando hablábamos del tracto digestivo, el factor condicionante pronóstico era la invasión de la muscularis, la muscularis propia del intestino o del estómago. En el caso de la vejiga, el factor condicionante pronóstico es la invasión del músculo detrusor de la vejiga. Es decir, una vez el tumor compromete fibras del músculo detrusor de la vejiga, entonces estamos hablando de un tumor complicado que tiene un serio condicionamiento. Este tumor, como observamos entonces, puede o invade en profundidad, pero mientras no haya un gran compromiso
del músculo detrusor, pues el pronóstico es relativamente bueno. Una vez el tumor comienza a invadir la fibras del músculo detrusor, el pronóstico se va complicando. Cuando invade más allá de la mitad del músculo detrusor, según la clasificación de Jewett, el pronóstico va disminuyendo y una vez rompe la pared, el pronóstico básicamente se pierde. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa clasificación. El tumor crece como formaciones papilomatosas o vellosas, grandes, pequeñas, a veces como grandes masas papilomatosas o como lesiones con necrosis. Diferentes formas de crecer el mismo tumor. Lo más importante, no olviden, es el compromiso del músculo detrusor de la vejiga. Cuando uno sospecha entonces un carcinoma de células transicionales, una de las medidas que uno puede hacer es palparlo por medio de tacto rectal, una bipalpación manual o utilizar un cistoscopio mediante el cual uno puede tener visualización directa del tumor y adicionalmente tomar biopsias del mismo. El sitio más común de aparición del carcinoma de células transicionales es importante tener en cuenta que es la vejiga en ambos sexos. Ese tumor puede ocurrir en el ureter, en la uretra, en la pelvis renal, pero no es común. El sitio más frecuente de aparición de este tumor, repito, es la mucosa vesical, es la vejiga. Bien, también con el paso de los años, entonces, los músculos y ligamentos que sostienen la vejiga pueden llevar a que ésta se descuelgue, produciendo cistocele, es decir, la protrucción de la vejiga a través del meato urinario, ¿sí? O haciendo bulto o impacto sobre la pared vaginal, y simultáneamente incontinencia, es decir, la pérdida de la capacidad de sostener la orina en el interior de la vejiga. Entonces, esta puede desencadenarse inicialmente mediante aquellas situaciones que aumentan la presión intraabdominal, como la tos, la propia risa, y luego el fenómeno ocurre espontáneamente. Estos fenómenos son corregidos quirúrgicamente, suelen ser una causa frecuente de consulta en pacientes de edad avanzada. También ocurren con mucha frecuencia en aquellos pacientes que tienen antecedentes de multiparidad, múltiples embarazos. Bien, en la vejiga pueden aparecer divertículos vesicales, es decir, dilataciones en forma de saco de la mucosa vesical en la cual la orina se queda de manera residual, ocurre un proceso degenerativo de la orina y pueden llevar a la formación de cálculos. También hay individuos que tienen un poco más de mala suerte y en el interior de un divertículo puede formárseles un tumor de células transicionales y eso pues lleva a complicaciones mayores. Muy bien, algunas personas el divertículo puede introducírseles a través de una hernia inguinal por el canal inguinal, ocurriendo necrosis del divertículo. A veces se necesitan hacer cistectomías totales derivadas de eso. Son casos raros, pero es importante tener en cuenta que pueden llegar a existir. Bien, la vejiga neurogénica, como ya lo hemos hablado tangencialmente, es cuando, debido a una alteración neurológica, principalmente un daño, una sección neurológica en el de la médula espinal, se pierde la capacidad de inervación de la vejiga. Es decir, normalmente la vejiga permanece en un estado de relajamiento. Ella se contrae al momento de que ésta se desocupa, se vacía. Pues bien, en algunos individuos la vejiga está extremadamente laxa y relajada, sus paredes se adelgazan o puede adquirir un aspecto espástico como este que ustedes observan acá, la llamada vejiga de árbol de Navidad. Pues bien, en algunas situaciones, cuando uno tiene vejiga neurogénica, entonces no hay aquella respuesta que permite que la vejiga se contraiga y entonces esta actúa básicamente, como ya se dijo hace un momento, por rebosamiento. Muy bien, es importante tener en cuenta que la vejiga, cuando tiene estas características, aumenta el riesgo de una infección urinaria o una cistitis de manera progresiva.